Excelente día para todo programador. Previamente vimos estructuras de información simples en el caso de las variables con un programa que representaba con 5 variables diferentes las edades de 5 amigos. Vimos que semánticamente representan lo mismo estas variables y en un momento posterior vimos las estructuras de información compuestas en su forma de arreglos unidimensionales, donde esas 5 variables las reunimos bajo un mismo nombre en plural llamado edades amigos, donde esto que tenemos aquí es un arreglo que si especificamos que sea de tamaño 5, pues hay 5 celdas disponibles para guardar 5 datos diferentes en una misma variable. Reunimos varias variables bajo el nombre de una sola variable. En otro momento revisamos otras estructuras de información simples, también con forma de variables simples, pero estas variables tienen tipo de dato diferente y aunque tienen tipo de dato diferente, los estábamos usando como datos de un personaje. Entonces, si pudimos reunir estas variables que significaban semánticamente lo mismo, en una sola variable, también podemos reunir estas variables, aunque sean de tipo distinto, en una misma estructura de información compuesta llamada registro. Hoy es domingo 27 de septiembre de 2020 y comenzamos. Vamos a evolucionar este programa, pero antes que nada te planteo la siguiente situación. ¿Qué tal si yo necesitara representar en este programa los datos de 2 personajes, o de 3 personajes, o de 4 personajes? Pensemos en 2 personajes, nada más 2 personajes. Quizás, si necesito los datos de 2 personajes, así como acá necesitaba las edades de 2 amigos y recurrimos a estos nombres de variables, pues entonces aquí tendría una variable llamada nombre1 para el primer personaje, y a la hora de que guardar información utilizaría este nombre de variable, nombre1, y a la hora de que lo imprimiera en pantalla utilizaría ese mismo nombre. Si necesito el nombre de un segundo personaje, entonces lo llamaría nombre2. ¿Sale? Vamos a hacer la refactorización de este código. La variable edad, vamos a refactorizarla, hay que guardar para que funcione el rename symbols, tiene que estar guardado el código fuente. Aquí le damos rename symbols y lo llamamos edad1 para que se busquen todas las ocurrencias de edad1 como variable en el código fuente y se reemplace. Y luego estatura, doble clic y darle clic derecho, refactor y rename symbols, estatura 1. Y lo mismo hacemos aquí, doble clic, clic derecho, refactor, rename symbols y género 1. Entonces todas las variables que se nombran con el número 1 serían para nuestro personaje número 1. Todas estas variables serían para el personaje número 1. Y si necesitamos un personaje, un segundo personaje, un número 2, pues tendríamos la necesidad de crear las variables edad 2, estatura 2 y género 2, ¿cierto? Entonces a la hora del título del programa, pues diríamos datos de personajes, porque ya vamos a tener 2 personajes, ¿verdad? El primer personaje, aquí están siendo definidos sus datos y podríamos imprimir en consola datos de la primera personaje. La primera personaje de la serie. ¿Sale? Y para tener los datos del segundo personaje, quizás podríamos utilizar este como segundo personaje en este ejemplo. Necesitaríamos entonces guardar sobre la variable nombre 2, Roy Fokker, con F mayúscula, ¿sí? Edad 2 es 30, ¿verdad? Estatura 2 igual a 1,95. Tú puedes tener datos de prueba para tus programas. Y el género, ¿verdad? Género 2 masculino, ¿verdad? Así los ponemos
Lisa Hayes y Roy Fokker. Y cuando estoy mostrando los datos de la primera personaje, pues estoy imprimiendo de esta manera. Y para mostrar los datos del segundo personaje, datos de la segundo personaje, entonces mostraríamos la variable nombre 2. Le estoy dando aquí escape para quitar esa ventanita. Edad 2, estatura 2 y género 2, ¿verdad? Lo guardo. Aquí si te fijas estoy en la en la pestaña de Search Results cuando hice la refactorización de código fuente. Cada que refactorizas es conveniente compilar el programa para ver si no hay errores y hay que trasladarse a la pestañita de Build Messages para observar que al darle Control F9 compilar pues hayan 0 errores y 0 advertencias. Si no estás en esta pestañita no te darías cuenta de si tienes errores o warnings. Entonces ya tengo mi programa, ¿verdad? ¿Qué estaríamos plasmando aquí? Tenía variables independientes para un solo actor y ahora estoy pensando en las variables para 2 actores. Entonces, si yo aquí digo que necesito una variable de tipo cadena nombre 1, pues se le va a dedicar un espacio en la memoria RAM a esa variable. Si yo digo que necesito una variable nombre 2, en algún lugar de la RAM se va a reservar espacio para esa variable. Si yo pido a continuación una variable edad 1, pues se va a colocar esa variable en algún lugar de la memoria RAM, se reserva espacio para ella. Luego pido memoria para edad 2 y en algún lugar se coloca esa variable. ¿Sí? Tú no te tienes que preocupar de momento por cómo se accede a la información, simplemente al pedir la memoria para estas 8 variables, esas 8 cajitas se van a colocar en algún lugar de tu memoria principal. ¿Sale? A la hora de que ejecutamos la instrucción 11, pues estamos almacenando contenido en la variable nombre 1. Entonces, si aquí está la variable nombre 1, aquí estaría guardándose esta información. Luego, cuando ejecutamos esta sentencia, entonces un 24 se está guardando en edad 1. Ejecutamos esta sentencia y entonces aquí un 1.68 se está guardando en estatura 1. Y cuando ejecutamos esta otra sentencia, pues aquí se está guardando género 1. ¿Sale? Luego ejecutamos esta sentencia y entonces tenemos que en la variable nombre 2 se guarda este dato. Ejecutamos la línea 16 y entonces en la variable edad 2 se guarda un 30. Ejecutamos la línea 17 y entonces este dato se guarda en estatura 2. Y ejecutamos la línea 18 y entonces se guarda este dato en género 2. 8 variables tengo en mi memoria RAM. A la hora de que yo quiero mostrar los contenidos de las variables, pues el programa cuando se ejecuta hace mención de la variable nombre 1 y se va a ir a buscar en la memoria RAM donde se encuentra la variable nombre 1 para traer ese dato y mostrarlo en la pantalla. Cuando tú mencionas la variable edad 1 en una sentencia de impresión a consola, se va y busca en la memoria RAM donde se encuentra edad 1 y el dato donde se encuentra esa variable se muestra en la pantalla y así sucesivamente. Entonces lo guardo, lo compilo y lo corro. Y si te fijas, aquí están saliendo los datos de estos 2 personajes, ¿verdad? Los datos que yo hardcodeé se están imprimiendo aquí a continuación. ¿Todo bien? Yo espero que sí. Vamos a continuar. Esto que estamos viendo es en el tema registros. Estuvimos viendo 2 conjuntos de datos hardcodeados. Ahora, pues te voy a mostrar cómo hacer un registro. Antes de hacer ese registro, notarás que estas variables se llaman nombre 1, nombre 2, edad 1, edad 2, estatura 1, estatura 2, género 1, género 2. Y podrías sentir el impulso de que como hicimos algo como esto para las variables de mis amigos, pues de reunirlas en un arreglo, pues que también podríamos hacer arreglos de nombres, arreglos de edades, arreglos de estatura, un arreglo de estaturas y un arreglo de géneros.
O sea, un arreglo para los nombres, un arreglo para las edades, un arreglo para las estaturas y un arreglo para los géneros. Sin embargo, esa solución no sería aplicable en este lenguaje de programación que te permite crear estructuras de información denominadas registros. Vamos a ver cómo se crea un registro. Partiendo de este código fuente que nada más tiene un solo registro, vamos a pensar ahora en que lo que veíamos antes como variables aisladas, aquí lo veíamos como variables aisladas en un momento dado, ahora no van a ser variables aisladas, ahora las vamos a reunir bajo la semántica de un nombre que las reúna a todas. Mira cómo le vamos a hacer. Aquí en lenguaje C++ se escribe de esta manera. Struct persona, abro y cierro llaves. Y estas variables que aquí las tengo aisladas y declaradas en el main, las voy a cortar y las voy a pegar en el ámbito de donde estoy definiendo a la estructura persona. Aquí la estoy declarando su existencia, hasta aquí estoy declarando su existencia, y aquí estoy definiendo su estructura. Entonces la estructura de información persona es de tipo registro. Estamos conjuntando variables de distintos tipos de datos bajo un mismo nombre. A estos elementos del registro persona se les denomina campos. Este es el registro persona y este es el campo nombre de la persona, edad de la persona, estatura de la persona, género de la persona. ¿Notas que todo esto tiene sentido en lenguaje natural? ¿Sí? Entonces nosotros podemos, así como declarábamos variables de tipo entero o variables de tipo float o variables de tipo char o variables de tipo cadena, pues también podemos declarar ahora a partir de este momento variables de tipo persona. Y entonces tener una variable nombrada persona, si te fijas en minúsculas, el tipo de dato lo declaro con letra capital mayúscula, así se declaran los registros, ¿sí? Cuando estás modelando algo de la realidad a un tipo de dato estructurado, pues entonces esta estructura de información que está estructurada de estos datos, pues la denominamos persona y mediante esta declaración tenemos disponible la creación de variables de ese tipo. Entonces yo aquí necesito una variable de tipo persona, que la estoy nombrando persona, y aquí le ponemos persona.nombre, y aquí le ponemos persona.edad, aquí le ponemos persona.estatura, y aquí le ponemos persona.género. Así como cuando lograste comprender que varias variables se podían reunir bajo un mismo nombre y que podías acceder a los elementos del arreglo, a las celdas del arreglo, mediante un índice, mediante un número de índice podías acceder a cada uno de los elementos del arreglo, también se puede hacer lo mismo con una variable de tipo registro. Accedes a los elementos de ese registro enunciando el nombre del campo del registro. Nombre es un campo de registro, edad es un campo de registro. Y fíjate cómo se lee. El nombre de la persona sea Lisa Hayes. La edad de la persona sea 24. La estatura de la persona sea 1,68. El género de la persona sea femenino. Y entonces a la hora de imprimir los datos en la pantalla, pues yo imprimo de esta misma manera. Persona.nombre, persona.edad, ¿verdad? Y luego digo persona estatura y luego digo persona género. Si asigno datos a la variable de esta manera, también de la misma manera se leen los datos de ese elemento, de ese campo del registro. Si tú lo leyeras en inglés, aquí diría person's name.
el puntito lo notarías como el apóstrofe a la hora de que tú le dieras significado en inglés, ¿sí? El nombre de la persona, ¿sale? La edad de la persona, la estatura de la persona, el género de la persona. Los nombres de los campos de un registro deben de ser de esta manera, claros y significativos, de tal manera que esto se lea muy bien. El nombre de la persona es Lisa Hayes, ¿sale? Entonces aquí lo guardo, lo compilo y lo corro y notarás que tenemos pues esta salida, ¿verdad? Está funcionando mi programa como funcionaba antes de incorporar esta estructura de información compuesta de varias variables. Y entonces, pues ya tenemos este siguiente avance, ¿verdad? Que si nosotros le damos acá corrida de escritorio a este programa, pues cuando tú estás aquí pidiendo memoria para una persona, pues en la memoria RAM se colocan una persona completa. Si la persona está compuesta de nombre, edad, estatura y género, todo ese espacio se solicita en la memoria RAM como una sola cosa. A la hora de que tú quieres acceder a un campo del registro para escribir datos, pues entonces al ejecutar la línea 15, pues igual se va a guardar aquí Lisa Hayes. A la hora de ejecutar la línea 16 se va a guardar aquí la edad. A la hora de ejecutar la línea 17 se guarda la estatura. Y a la hora de ejecutar la línea 18 se va a guardar aquí en el campo género su género, ¿verdad? ¿Cómo ves? Estamos comprendiendo esto. Este programa me sirve para un personaje, el que yo gustara, ¿verdad? Y podemos pasar ahora a continuación a pensar en qué pasaría si yo quisiera tener dos registros. Y yo quisiera tener aquí dos registros. Entonces el código fuente que tengo aquí lo voy a utilizar como molde para mi siguiente evolución de programa para no perder el código fuente anterior. Y entonces si yo necesito dos personajes, pues entonces el primer personaje sería la persona 1. Le doy aquí refactor, rename symbols y entonces persona 1, esta sería mi persona 1 y si mi programa va a ser para varios personajes como lo platicamos aquí, datos de personajes, pues entonces aquí le vamos a poner datos de personajes, ¿verdad? Datos de personajes. Y entonces si ya tengo el funcionamiento de mi primer personaje, pues aquí vamos a imprimir cout y vamos a decir datos de la primera personaje, ¿sí? De la primera personaje y le ponemos aquí un salto de línea, ¿sale? Y entonces si necesitamos los datos de una segunda persona, pues aquí le vamos a poner persona 2. ¿Y qué crees? Pues vamos a escribir los datos de la persona 2. Podemos decir aquí persona 2, nombre igual a algo que ya escribiré. Persona 2, edad igual a algo que ya escribiré. Persona 2, estatura igual a algo que escribiré. Persona 2, género igual a algo que escribiré, ¿verdad? ¿Y qué escribiré? Pues vamos a utilizar por acá unos datos ejemplos. Este programa hay que cerrarlo, siempre hay que cerrar el programa que ejecutaste. ¿Y qué te parece si capturamos estos datos? Entonces, el nombre de la persona 2, vamos a escribir. Y la edad de la persona 2 en la caricatura. La estatura de la persona 2 en esta caricatura. Y el género de la persona 2. Ahí está. ¿Sí? Una caricatura que me impactó en mi infancia. Impactó de manera positiva porque es una bella historia. Entonces aquí ya tengo inicializada mi variable persona 2 en todos sus campos y podríamos copiar y pegar estas líneas de código fuente si tú gustas.
datos de la segunda personaje, ¿sí? Y entonces aquí estaríamos usando la variable persona 2, ¿verdad? Variable persona 2. Aquí no uso un refactor porque yo tengo pues otra variable persona 1, ¿verdad? Entonces aquí lo tengo que hacer manualmente, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa con esto. A la hora de que lo guardo, lo compilo. No estoy en la ventana de build messages o build log. Una de estas dos tengo que estar para darle compilar y darme cuenta que hay 0 errores y 0 advertencias. Siempre acuérdate de eso, porque si estás en otra pestaña podrías tener errores o advertencias, algo se te pudo haber pasado y luego no sabes por qué no funciona el programa y por qué no se ejecutan los cambios. Tienes que estar así muy atento en estos principios que estás aprendiendo. Si le revisamos a este programa que acabamos de generar, ¿cómo estaría corriendo ese programa? Yo tengo reunidos bajo un nombre de un registro a todas estas variables, ¿verdad? Entonces esto me especifica a una persona, pero yo estoy aquí trabajando con este molde para dos variables. Aquí yo estoy solicitando memoria para la persona 1 y se va a colocar en la memoria RAM a esa persona 1 junto con todos sus campos, la memoria necesaria para todos sus campos del registro. A la hora de que tú necesitas memoria para una persona 2, toda esa persona 2 se va a colocar en la memoria RAM. Listos sus campos para recibir información. A la hora de que estamos ejecutando esta línea de instrucción, la línea 15, pues estás hablando de la persona 1, pues estás hablando de este registro. Y si estás diciendo que guardas en el campo nombre, pues escribimos en el campo nombre. Y luego que escribes en el campo edad, ¿verdad? Y luego que escribes en la estatura, y luego que escribes en el género, ¿verdad? Aquí vamos a poner este dato. Y luego pasas a utilizar la segunda persona, la segunda variable de tipo persona, y escribimos. Y luego ejecutamos la siguiente instrucción y entonces esto ocurre en la RAM y ejecutas la siguiente instrucción y esto se guarda en la memoria. Ejecutas la siguiente instrucción y se guarda este dato. Entonces ya guardamos los datos de estas dos personas en este programa y a la hora de que yo lo corro a este programa, porque ya lo había compilado, pues aquí me están saliendo los datos de mis dos personajes, ¿verdad? Aquí están saliendo estos datos de los dos personajes que estoy manejando, ¿sí? Aquí quizás me gustaría darle un salto de línea para que se alcanzara a ver así bien. Y aquí también, pues, darle aquí para que veas la vista de todo esto, cómo nos estuvo resultando, ¿verdad? Aquí tenemos esta situación. Lo último que quisiera mostrarte es una curiosidad. ¿Qué pasa si yo dijera aquí persona 2 igual a persona 1? A pesar de que yo ejecuté estas instrucciones, que yo dijera persona 2 igual a persona 1. O sea, los datos de la persona 1 son estos. Y aquí estoy diciendo que se asignen en persona 2. Entonces, ¿qué sucedería? Que todos estos datos que son de la persona 1 se van a encimar sobre la memoria de la persona 2. Sobre la RAM donde está colocada la persona 2 se van a colocar. Entonces esto lo guardamos, lo compilamos y lo corremos. Y entonces, ¿qué situación tenemos aquí? Datos de la primera personaje y datos de la segunda personaje. Lo mismo, ¿verdad? Porque copiamos con esta instrucción toda la información de este primer personaje a el espacio de memoria donde represento a mi segunda personaje, ¿verdad? Tenemos entonces esta situación hasta este punto. Voy a anular esta línea de instrucción, nada más se va a quedar allí comentado lo que pasó y entonces pues esta situación aquí le doy control Z para que entonces termines viendo cómo quedó toda esta situación, ¿verdad? Lo dejamos hasta aquí, te agradezco estar allí.
Escribe en comentarios, dale like, comparte, suscríbete para que se te avise a través de la plataforma cuando haya un video nuevo. Nos estaremos viendo en próximos videos. Ojalá que todo salga muy bien en adelante y que estés muy bien.